Buenas tardes, mi nombre es Joana Rico. Hoy presentaré una clasificación dialectal del español en Colombia. La razón es pues, vivo en Bogotá, soy colombiana y mi interés es más adelante quizás realizar alguna investigación en este tema. Y, y bueno, antes de seguir adelante, creo que es importante que recordemos que es un dialecto y como lo vimos este semestre, García Mouton lo define como un sistema lingüístico que no alcanza su difusión culta. Se limita a unas zonas concretas, eh, subordinado a una entidad mayor que es la lengua y de la que hace parte toma la norma modelo, es español estándar, es español general. Bueno, vamos a hacer una presentación breve de los niveles fonológicos, morfológicos y sintácticos y a medida que transcurre esta presentación haré unas breves menciones del léxico, pero no es un aspecto que ahondaré en este momento debido a que es muy, muy amplio en cada región del país y por el tiempo será mínimo ese aspecto. Bueno, inicio con una contextualización sobre el territorio colombiano. Aquí podemos ver el mapa, las zonas dialectales que voy a presentar hoy y que estoy tomando del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, del Instituto Caro y Cuervo. Este presentó una delimitación aproximada de 2 zonas dialectales en Colombia, llamémoslas superzonas. Aquí está el Caribe, el Pacífico, que es el superdialecto costeño, y toda esta parte central, que sería el superdialecto andino. Esta parte en verde es una parte selvática en su mayoría. Aquí hay otra parte verde que son unas islas, y son unas partes que el Atlas no profundiza, y por ende a lo último lo mostraré como posibles temas de investigación futura. Estas dialectos que están identificados en el mapa son dos superdialectos, perdón, y la gran diferencia entre los dos es que la particularidad de este gran acento costeño es que tiene rasgos adquiridos por la influencia del andaluz. Entonces, todos esos rasgos que estuvimos estudiando este semestre los podemos identificar ya en ese dialecto. Es el caso, por ejemplo, de la aspiración de la S. Ese rasgo en particular ya nos da la primera bipartición dialectal de todo el centro del país, zona montañosa, zona andina, campesina, sin influencia afrodescendientes. Y bueno, acá volvemos a ver este mapa con las zonas que identifica el Atlas lingüístico y los dos superdialectos, el costeño y el andino. Estas subperzonas pueden ser divididas en otras zonas más pequeñas, que son unos dialectos, y a su vez en subzonas. La propuesta de este atlas es entonces de estos dos grandes dialectos. Por ejemplo, la subpersona costeña se divide en el costeño del Pacífico y el costeño del Caribe al norte, y a su vez se dividirán en septentrional y meridional. El dialecto costeño, por ejemplo, del Caribe abarca toda la costa atlántica, que es todo el norte del país, sus regiones, y más otros departamentos de Cesar, norte de Santander y parte de los llanos orientales, que es esta parte acá Santander y esta parte de los llanos orientales. El rasgo que lo distingue al costeño del Pacífico, a diferencia del Atlántico, del Caribe, es el voceo, que predomina en toda esta parte del Pacífico. Y para la zona superandina encontramos todas estas regiones del centro del país y se caracteriza por la conservación de la S implosiva como sibilante y pues su identidad fonológica. Voy a nombrar entonces, bueno, casi todo el territorio, todo el país es yeísta, a excepción de esta parte central del país, de donde está Cundinamarca, Bogotá, Boyacá y las personas adultas. Bueno, yo quisiera mostrar unos videos, pero pues por tiempo no puedo. Hubiera sido muy interesante escucharlos y también como actividad docente buscar este material, que hay bastante, para que luego lo mostremos en aulas y donde podemos escuchar esas particularidades lingüísticas del superdialecto costeño, del Caribe y del Pacífico. Brevemente, escuchemos.
Si es muy cercano, manito, manito qué. Y pues ya habiendo mucha confianza, ahí entra el popular mija. Mija, ¿qué hay pa' hoy? Pues el barranquillero es muy relajado. Bueno, aquí le dejo, profesor, para que escuche más adelante. Escuchamos a nivel fonológico la lisión del fonema S, es ese que, esa muletilla que repiten mucho en la costa, como el ajá, ajá, que, como escuchamos el participio ado, donde no pronuncian la D, el barranquillero es muy relajado. También hacen una asimilación de S y R, suena así, boque, etera, cobante. Eyeísmo, hacen elisión de oclusivas sonoras intervocálicas, al lado, dicen lao, bueno, etcétera. Vamos a escuchar a los... Brevemente, aquí hay... Ey, ¿estás bien de esa piel? Todo eso es suyo. Ey, mami, si como caminas, cocinas, me esfumo hasta el pegado. Bueno, a nivel morfológico, en el Caribe, que fueron los del video anterior, tutean, aquí ellos vocean todo lo que es el Pacífico. Usan femeninos en ambas regiones para palabras como la calor, la azúcar. Escuchamos en el video anterior, mija, eso es en el léxico del Caribe y del Pacífico, es una palabra de cariño a la mujer. Es muy extenso el léxico del Caribe o del Pacífico. Y bueno, sería una presentación bastante extensa si quisiéramos, pero identificamos palabras que vienen influidas por los africanos y lenguas indígenas. Escuchamos a nivel sintáctico en estos videos doble negación, como no me molestes, no, hoy no trabajo, no, uso de queísmo, uso del ser intensivo, por ejemplo, lo hice fue en el verano, teníamos era que hacer este trabajo hoy. Sigamos ahora. Aquí hablan de los piropos, entonces es interesante escuchar esas palabras para decir a una mujer o a un hombre que es guapo o guapa. Bueno, aquí en las propiedades del superdialecto andino, en este primer video podemos escuchar al andino oriental, donde identificamos el rolo, que es el dialecto que yo hablo. A nivel fonológico conservamos la S al final de la sílaba, la devocalización de la consonante fricativa, la biodental sorda, en palabras como cajé, decimos afán, emosa, pero esos son aspectos, por ejemplo, que escuchamos en la montaña alta, como los fonemas róticos, masano, pecho. Acá, rápidamente escuchemos. O cuando uno ve a un amigo en la otra calle, uno siempre es... ¡Hola, hermano! Hola, huevón, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, chato? ¿Cómo te ha ido hoy? Ey, ¿por qué no me dijiste nada? Bueno, acá, ¿por qué no me dijiste nada? En la lengua hablada, aunque se considera un rasgo vulgar, se ha extendido en todos los Andes ese final en las formas de pretérito indefinido, de la segunda persona del singular. Entonces, sí, es muy común ese uso, dijiste, hiciste, cantaste, comiste. Escuchamos en este video el pronombre su merced, que es una variante histórica del pronombre usted o esta merced, pero con posesivo en tercera persona singular, su merced. Algo muy interesante en el léxico es, por ejemplo, el uso a nivel morfológico, el uso del diminutivo en todas las palabras. Acá en el punto 4, por ejemplo, dice, me podría regalar un tintico. Ese diminutivo se emplea con fines de afectivos o de cortesía. Y tinto, en toda Colombia, significa un café oscuro. Entonces, seguramente en España, si un colombiano dice, ¿me podrías regalar un tintico? Primero suena un poco infantil, creo yo, me lo han dicho. Y tintico, pues sería una copa de vino tinto. Entonces, esa palabra tinto es muy colombiana. Acá en este video vamos a escuchar a los paisas, a los caleños, a los hablantes del eje cafetero, y donde realmente el voceo se utiliza a nivel culto también, oral,
modelos de conjugación verbal. En este video podrán escuchar la palabra parce, que significa amigo, el que hubo, que es que hubo. Podremos escuchar rápidamente. Cuando uno se encuentra a alguien, pero pues le pone ese sabor del sur de Colombia con esa palabrita anexa que puede ser hola, bámbaro, si es que más guagua, ¿qué hubo entumido? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué mal? Porque insultarlo es porque lo queremos. Nosotros usamos mucho el pues, el qué hubo, parce, ¿cómo amaneció? Entonces esa muletilla nuevamente, pues, que hubo, pues, como el que contás, sos lindas, se vocea, como dije. Se utiliza a nivel sintáctico mucho la expresión disque. Disque es una contracción de dicen que para reportar información de la que no se presenta ningún grado de certeza. También la proposición hasta se emplea como frecuencia del momento de inicio de una acción. Por ejemplo, abren hasta las 5 de la mañana. Todas estas zonas colombianas que he nombrado están influenciadas por quechuismos, que es de la lengua quechua, y más de 68 lenguas indígenas se hablan en el país. Entonces hay diccionarios que se puede consultar en línea del Instituto Caro y Cuervo para aprender un poco de este léxico. Entonces, finalmente, como conclusión, pues demuestro aquí que hay variedad del español en todo el territorio colombiano a nivel fónico, morfológico y sintáctico, dejando de lado otros fenómenos como el léxico muy mínimo, porque, bueno, realmente después de hacer esta breve presentación e investigación me doy cuenta que nos parecemos con todos los países vecinos, cercanos en Latinoamérica, con España, en temas, pues, de uso de fenómenos fónicos, morfológicos, sintácticos, y la gran diferencia pues es a nivel léxico. Lo mismo los fenómenos prosódicos, es otro tema para otro estudio, y las influencias de lenguas autóctonas sobre el español de Colombia también está muy poco analizada. Acá podemos ver esta parte de región insular de San Andrés que me llama mucho la atención, el español que hablan ahí, ya que vive una situación de diglosia con el inglés. Y bueno, algunos posibles temas de investigación que después de hacer este análisis breve, me doy cuenta que que hay muchas posibilidades, como por ejemplo la zona de los llanos orientales, la zona de la Amazonía. Hay muy pocos estudios del habla de los hispanohablantes no indígenas, de los hispanohablantes en zonas como San Andrés, que ya nombré, o en Palenque, que es la zona donde es una lengua criolla de base española, entiendo que es la única que hay aquí en Sudamérica. Entonces, bueno, les agradezco la atención y espero que haya sido de interés esta presentación. Muchas gracias. Hasta luego.